La atmósfera en la sala del consejo era tensa, pesada como la piedra que nos rodeaba en Peña del Espino. El silencio era casi más ruidoso que los gritos que lo habían precedido. Todos los alfas principales del reino estaban allí, con sus lobos inquietos bajo la piel y sus ojos clavados en mí. Yo estaba de pie en el centro, el cirio de plata brillando tenuemente sobre mi frente, sintiendo el peso de 1 millar de miradas. Carlos Morales, con la cara pálida y una expresión de indignación calculada, me miraba fijamente desde el otro lado de la sala. Pretendía ser la víctima, el alfa calumniado. Pero yo lo conocía mejor. Vi la verdad en sus ojos cuando supe que sus amenazas no me habían silenciado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Había llegado a este punto, al borde de la guerra, a esta confrontación en la que lo arriesgaba todo, y aún me preguntaba, ¿cómo diablos había acabado aquí? Si me lo hubieran preguntado hace 3 meses, habría dicho que mi vida era servir agua a borrachos y evadir miradas en una taberna ruidosa de algún pueblo fronterizo de Andalucía. Era mi existencia, mi penitencia silenciosa. Años de esconderme en las sombras, puliendo mi fachada de nadie, hasta que casi me lo creía yo misma. Recuerdo que fue un jueves, o quizás un miércoles, no estoy del todo segura. Las noches en el rincón del vagabundo eran indistinguibles, un torbellino de voces, risas huecas y el constante traqueteo de copas. Los señores José y Feneris, dos de los comandantes de Carlos Morales, estaban allí esa noche, regodeándose en su propia arrogancia. Se reían y hablaban en la lengua antigua, ese idioma sagrado que solo la realeza conoce. «Mírala, flaca como un perro hambriento», dijo José con un tono desagradable. «Me pregunto si todavía se transforma, o si ya olvidó lo que se siente tener una columna vertebral». No recuerdo las palabras exactas, pero la intención era clara, como un puñal en la espalda. Yo seguí rellenando las copas de agua, mis manos firmes, mi pulso inalterable. 18 meses de esconder mi verdadera identidad me habían enseñado a sepultar cada reacción bajo capas de indiferencia cuidadosamente construida. El corazón no me palpitaba. La cara permanecía inexpresiva. Era una tabla rasa. El señor José era un hombre voluminoso, un miembro del círculo interno del alfa rey del norte de Castilla, Carlos Morales. Se desparramaba en su silla como si el mundo le debiera comodidad, hablando libremente porque ningún lobo común, en su opinión, podría comprender la lengua de las líneas de sangre reales. Pero yo no era común. Yo, María Velasco, había nacido en los altos salones de Mirador de Espinos, en las montañas que ahora eran apenas un recuerdo nebuloso. Había sido entrenada en la lengua antigua antes de aprender a caminar, destinada a convertirme en luna del mismísimo Carlos Morales, uno de los alfas más poderosos del norte, hasta que él lo había destrozado todo. Quizás es una de esas vagabundas sin manada, añadió otra voz, más profunda, más helada. Esa voz, Carlos Barrim, el alfa rey del dominio del este. Sentado a la cabecera de la mesa, su presencia dominaba el pequeño cubículo. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás, revelaba un rostro que podría haber sido tallado en monedas antiguas. Ángulos definidos, una elegancia brutal. Sus ojos, del color de las tormentas invernales, grises claros con motas de hielo, parecían cortar todo lo que tocaban. Me observaba, no con interés, sino con una fría evaluación, como un depredador que estudia un movimiento en la hierba alta. Mi mirada parpadeó hacia él, un microsegundo demasiado. Error. Fatal. Tiene una estructura ósea decente, continuó José en la lengua antigua. Para una sirvienta.
Quizás deberíamos preguntar si está disponible para el entretenimiento de la noche. Las risas resonaron en la mesa. Dejé la jarra de agua sobre la mesa. ¿Necesitan algo más, mis señores? Mi voz era estable, monótona, la voz de una mujer que no había oído absolutamente nada. La cabeza de Carlos Barrim se inclinó, casi imperceptiblemente. No, dijo, esta vez en la lengua común. Puedes irte. Me di la vuelta y caminé hacia la cocina, con la espalda recta, los pasos medidos. Detrás de mí, el Alfa Rey volvió a hablar en la lengua antigua. 4 palabras destinadas solo a sus acompañantes. Las entendí todas. La sangre se me heló. Las puertas de la cocina se cerraron detrás de mí, pero no me detuve. Pasé junto a los cocineros, los lavaplatos, directa hacia la entrada trasera. Tenía quizás 90 segundos antes de que enviara a alguien tras de mí. 18 meses construyendo una nueva identidad. 18 meses fregando suelos, soportando burlas y fingiendo ser una don nadie. Todo se derrumbaba porque mis ojos habían parpadeado un medio latido demasiado. Estúpida, descuidada, fatal. La puerta trasera estaba a 10 pasos. 8, 5. Una mano se cerró alrededor de mi muñeca. Me giré, las garras ya extendiéndose, y luego me congelé. Carlos Barrim estaba detrás de mí, habiéndose movido por la abarrotada cocina sin hacer el menor ruido. Su agarre era de hierro, pero no me hacía daño. Su expresión era ilegible. La lengua antigua, dijo en voz baja, no se ha enseñado fuera de las líneas de sangre reales en 300 años. No sé de qué me habla. Mis pupilas se habían dilatado cuando José sugirió comprarme. Mi pulso había saltado cuando él dijo que yo entendía. No hay escapatoria. Dio un paso más cerca. Controlaste tu aroma casi a la perfección. Casi. Pero detecté el pico de miedo cuando pronuncié esas últimas 4 palabras. Mi mente barrió las opciones. Mentir, luchar, suplicar, correr. Ninguna funcionaría contra el alfa más poderoso del continente. ¿Quién eres?, preguntó Carlos. Nadie. Nadie no entiende una lengua muerta. Su pulgar se presionó contra el interior de mi muñeca, justo sobre mi pulso acelerado. Nadie no tiene entrenamiento para suprimir las reacciones de su lobo. Nadie no se mueve como si hubiera sido enseñada en una alta corte. Te equivocas. Nunca me equivoco. Soltó mi muñeca, pero no retrocedió. Tienes 2 opciones. Dime quién eres realmente, o te arrastro de vuelta a esa mesa y dejo que mis hombres te interroguen. Son mucho menos gentiles que yo. Miré la puerta trasera. La libertad estaba a 3 pasos. No lo lograría. Mi nombre, dije lentamente, la voz ronca, era María Velasco de Mirador de Espinos. Algo cambió en la expresión del Alfa Rey. Reconocimiento y algo más. Algo que no pude identificar. Velasco, repitió. La línea de sangre luna que Carlos Morales afirmó que se había extinguido. Se notaba a leguas que había mentido. Los ojos de Carlos Barrim me recorrieron, el uniforme raído, las manos callosas, las sombras debajo de mis ojos. La pregunta es por qué la última hija de una línea real luna está sirviendo agua a comandantes borrachos en una taberna fronteriza. Porque la alternativa era morir en el bosque donde Carlos me abandonó. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para aplastar huesos. ¿Te abandonó?, dijo Carlos en voz baja, después de que me había quitado todo lo demás. Recuerdo el peso de la madera bajo mis dedos, las imperfecciones de la mesa en esa habitación privada de la taberna. Arriba, el bullicio del salón común era solo un murmullo lejano.
Carlos había despedido a sus hombres con una sola mirada. Ahora éramos solo nosotros dos, una botella de vino que ninguno había tocado y 18 meses de secretos colgando en el aire como una niebla pesada. Empieza desde el principio, dijo Carlos. Me quedé mirando la mesa de madera con cicatrices. Estaba prometida a Carlos Morales cuando tenía 17 años. Nuestras familias habían sido aliadas durante generaciones. Los Morales tenían fuerza militar. Los Velasco tenían la línea de sangre luna. La capacidad de sentir los lazos de la manada, de fortalecerlos, de identificar traidores antes de que atacaran. Habilidades útiles para un alfa que quería expandir su territorio, ¿verdad? Exacto. Carlos no quería una compañera, quería un arma. Mis dedos trazaron un surco en la madera, reviviendo el dolor. Durante 2 años interpreté mi papel. Fortalecí los lazos de su manada. Identifiqué 3 intentos de asesinato antes de que ocurrieran. Lo hice intocable, hasta que descubrí lo que realmente estaba haciendo con esa protección. No solo defendía su territorio, estaba destruyendo sistemáticamente manadas rivales desde dentro, utilizando la inteligencia que yo le proporcionaba para asesinar a sus líderes, robar sus recursos y absorber a sus supervivientes en sus propias filas. Conquista a través de la manipulación, no de la guerra abierta. 12 manadas en 3 años, miles de lobos muertos o esclavizados, y yo era quien lo hacía posible. Mi voz se quebró ligeramente al final. Cuando lo confronté, exigiéndole que parara, se rió. Dijo que yo era ingenua, que así era como funcionaba realmente el poder. Y cuando amenazaste con exponerlo, levanté la vista encontrando los ojos pálidos de Carlos. Le dijo a su manada que me había vuelto salvaje, que mis habilidades luna me habían vuelto loca, peligrosa. Escenificó un ataque, hizo que pareciera que había intentado matarlo mientras dormía. Bajé el cuello de mi uniforme, revelando una cicatriz dentada que cruzaba mi clavícula. Sus hombres me arrastraron al espinar a medianoche. Se suponía que debían matarme y enterrar el cuerpo, pero no lo hicieron. El lobo al que se le ordenó rematarme era el hijo de una familia que yo había salvado de una de las purgas de Carlos. Me dejó correr en su lugar. Solté mi cuello. Me he estado escondiendo desde entonces, moviéndome de pueblo en pueblo, sin quedarme el tiempo suficiente para que nadie hiciera preguntas. Carlos se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando habló, su voz era diferente, más dura. Carlos Morales ha estado destruyendo todo lo que me importa durante más de una década. Controla los puertos de montaña del norte, cada ruta comercial, cada alianza que intento construir. Está allí, bloqueándolo. He intentado la diplomacia, he intentado la presión económica, he intentado ataques militares quirúrgicos. Nada funciona. Está demasiado bien protegido. Su manada es fanáticamente leal porque creen que es invencible. Por ti. Carlos se inclinó hacia adelante. Tú eras la fuente de su inteligencia. Tú eras la razón por la que podía anticipar cada movimiento contra él. Sí, lo que significa que conoces sus debilidades, sus puntos ciegos, las grietas en sus defensas. Vi a dónde iba todo esto. ¿Quieres que te ayude a destruirlo? Quiero que me ayudes a exponerlo. Cada crimen, cada alfa asesinado, cada manada que ha consumido por traición. Los ojos de Carlos brillaban con un fuego helado. Tienes información que nadie más posee. Nombres de colaboradores, ubicaciones de pruebas. La verdad sobre lo que les pasó a esas 12 manadas. Y si te ayudo, ¿qué obtengo? Protección. Protección real. No huir de pueblo en pueblo esperando que no te encuentre. Carlos se puso de pie,
caminando hacia la ventana. Carlos cree que estás muerta. En el momento en que aparezcas en cualquier lugar de su esfera de influencia, eso cambiará. Enviará cazadores, enviará asesinos, quemará a cualquiera que te haya dado refugio solo para enviar un mensaje. Lo sé, pero si estás bajo mi protección formalmente, públicamente, no podrá tocarte sin declarar la guerra al dominio del Este. Y él no está listo para esa guerra, todavía no. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. ¿Qué tipo de protección formal? Carlos se giró para mirarme. Matrimonio. La palabra colgaba entre nosotros como una cuchilla. Estás bromeando. Nunca bromeo sobre estrategia. Regresó a la mesa, apoyando ambas manos sobre su superficie. Te casas conmigo, te conviertes en la luna reina del dominio del Este, ganas rango, recursos y un ejército entre tú y todos los que quieren tu muerte. A cambio, me ayudas a construir un caso inquebrantable contra Carlos Morales. Lo exponemos juntos. Vemos cómo su imperio se derrumba. No me conoces. Sé que elegiste la conciencia sobre la seguridad. Sé que sobreviviste después de ser dada por muerta. Sé que has pasado 18 meses escondiéndote a plena vista sin ceder. Sus ojos mantuvieron los míos. He trabajado con aliados mucho menos prometedores. Esto no es una alianza. Me estás pidiendo que una mi vida a la tuya. Te pido que me dejes protegerte mientras destruimos a un enemigo común. Todo lo demás es negociable. Me levanté, las piernas temblorosas. Caminé hacia la ventana, mirando las calles oscuras. En algún lugar, Carlos Morales estaba construyendo su poder, consumiendo más manadas, preparándose para la próxima conquista. Y él creía que yo me estaba pudriendo en una tumba sin nombre. Si hago esto, dije lentamente, quiero tu palabra en algo. Dilo. Justicia, no solo venganza. Las manadas que destruyó, sus supervivientes merecen saber la verdad. Los lobos que asesinó merecen que se pronuncien sus nombres. No te ayudaré a derribarlos solo para que puedas tomar su territorio. Carlos permaneció en silencio por un momento. De acuerdo. Justicia, no solo conquista. Y si alguna vez me convierto en un estorbo, si protegerme pone a tu gente en peligro, me dejas ir, sin discusión. Eso no pasará. Prométemelo de todas formas. Cruzó la habitación hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que yo sintiera el calor que irradiaba su cuerpo. Lo prometo. Extendió su mano. ¿Tenemos un acuerdo? Miré su mano. Nudillos cicatrizados, un anillo con el escudo de los Barrim, la mano de un hombre que acababa de ofrecerme convertirme en reina para que juntos pudieran destruir a mis enemigos. Un hombre que me había dejado morir en la oscuridad me veía como una herramienta. Ahora se me ofrecía la oportunidad de convertirme en algo mucho más peligroso. Tomé su mano. Tenemos un acuerdo. Su agarre fue firme, cálido. Entonces descansa esta noche. Mañana viajamos a la Fortaleza de Hierro. Tenemos trabajo que hacer. Soltó mi mano y se dirigió hacia la puerta. Su Majestad, le llamé. Se detuvo, echando una mirada hacia atrás. ¿Por qué estaba en este pueblo fronterizo esta noche? Un Alfa Rey no suele cenar en tabernas tan lejos de la capital. Por un momento, algo parpadeó en su rostro, algo casi vulnerable bajo el control de Hierro. Regresaba de negociaciones con los Alfas del Oeste. Esta ruta es más rápida, aunque menos cómoda. Abrió la puerta. No creo en el destino, señorita Velasco, pero agradezco haber elegido la velocidad sobre el lujo esta noche. Luego se fue. Me quedé sola bajo la luz de la lámpara, sintiendo el peso de la elección que acababa de hacer. Había sido desterrada, casada, borrada por un hombre que me veía como desechable. Ahora me había unido a un hombre que me veía como un arma.
Solo podía esperar haber elegido el peligro menor. Momentos después, con mi mente todavía a 1000 por hora, me pregunté si todo esto era real. Yo, María, la sirvienta de la taberna, convertirme en reina. Sonaba como el inicio de una de esas baladas que cantaban los trovadores en el mercado, la heroína improbable. Pero la vida no era una balada. La vida era sangre, traición y decisiones imposibles. Y Carlos Barrim, por muy imponente que fuera, no era un príncipe de cuento de hadas. Era un estratega, un lobo forjado en la guerra. A veces, cuando no podía dormir, pensaba en mi padre, en la forma en que siempre decía, no confíes en nadie que suene demasiado bueno para ser verdad. Él se refería a los mercaderes del mercado, pero ahora lo entendía de otra manera. El castillo, las promesas, todo sonaba demasiado perfecto, y la perfección no existe. Eso lo había aprendido a base de golpes. Aunque no lo quiera admitir, hay una parte de mí que todavía cree en esas historias. Es difícil decir cuándo el pragmatismo se fusiona con la desesperación, o cuando la esperanza te empuja a un camino que en otras circunstancias ni siquiera hubieras considerado. Supongo que esa era mi realidad, una mezcla explosiva de necesidad y una pizca de lo que sentía como una oportunidad imposible. La fortaleza de hierro se alzaba desde los acantilados del este como una declaración de guerra contra el cielo mismo. Tallada directamente en la ladera de la montaña, sus torres de piedra negra se elevaban hacia arriba, las estrechas ventanas brillando como ojos de depredador bajo el sol de la mañana. Debajo, la ciudad capital se extendía por el valle, el humo ascendiendo de 10,000 chimeneas, los sonidos distantes del comercio y la vida llegando con el viento. Yo había esperado algo grandioso. No había esperado algo aterrador. Fue construida durante las guerras de sangre, dijo Carlos, cabalgando junto a mi carruaje. Mis ancestros la defendieron contra 6 asedios distintos. Sus muros nunca han sido quebrantados. Consolador. Esa era la intención. Las puertas se abrieron sin necesidad de una orden. Los guardias se pusieron en posición de firme al pasar el Alfa Rey. Sentí sus ojos sobre el carruaje, curiosidad y sospecha mezclándose en sus miradas. Al anochecer, toda la fortaleza sabría que su rey había regresado con una mujer extraña. A la mañana siguiente, los rumores serían incontrolables. El personal de la casa se reunió en el gran patio, al menos 60 lobos con librea formal, desde el antiguo mayordomo hasta el más joven de los ayudantes de cocina. Al frente, una mujer con el cabello plateado recogido severamente, su postura sugiriendo que le habían cosido acero en la columna. Su Majestad, dijo la mujer con una reverencia precisa. Bienvenido a casa, Marina. Carlos desmontó, luego me ayudó a bajar del carruaje. Sus manos eran firmes en mi cintura, impersonales, pero cuidadosas. Ella es María Velasco. Será la luna reina en menos de 15 días. Ocúpate de su preparación. Si Marina se sorprendió, lo ocultó impecablemente. Sus ojos afilados me recorrieron. La ropa de viaje raída, las manos callosas, la quijada desafiante, y algo que podría haber sido aprobación parpadeó brevemente. Por supuesto, Su Majestad, se dirigió a mí. Bienvenida a la fortaleza de hierro, mi señora. Tenemos mucho trabajo por delante. Los siguientes 12 días se convirtieron en un laberinto interminable de instrucción. Aprendí qué formas de tratamiento se aplicaban a qué rangos. Memoricé los nombres, territorios y rencores de cada alfa en el dominio del este. Practiqué caminar con vestidos que pesaban más que todo mi guardarropa de la taberna combinado. Aprendí que Carlos había gobernado durante 11 años desde la muerte de su padre en una escaramuza fronteriza
que muchos sospechaban que Carlos Morales había orquestado, que nunca había tomado una luna a pesar de la presión de todas las familias nobles del reino, que era temido por sus enemigos, respetado por sus aliados y comprendido por casi nadie. Aprendí que hacía 5 años, Carlos Morales había asesinado a la hermana menor de Carlos Barrim, una enviada diplomática que viajaba bajo banderas de paz. Su carruaje había sido atacado por bandidos que nunca fueron identificados. Carlos nunca había podido probar la implicación de Morales, pero él lo sabía. Todos lo sabían. Descubrí que la biblioteca de la Fortaleza de Hierro contenía 300 años de informes de inteligencia y que Carlos había leído cada uno de ellos. «Háblame de la manada Fresno», dijo durante una de nuestras sesiones nocturnas. Mapas extendidos sobre la mesa de la sala de guerra. Carlos los absorbió hace 4 años. Su alfa era Bernardo Fresno. Honorable, tradicional, se negó a arrodillarse. Mis dedos trazaron el territorio en el mapa. Carlos lo desafió a un combate formal, luego hizo que sus arqueros envenenaran el vino ceremonial de antemano. Bernardo estaba muerto antes de que el primer golpe aterrizara. Testigos, su propia manada. Pero Carlos afirmó que Bernardo había estado enfermo, que el colapso fue una coincidencia. Cualquiera que no estuviera de acuerdo desapareció en el mes. Carlos tomó nota. ¿Qué pasó con la heredera Fresno? Una hija de 16 años en ese momento. Mi voz se tensó. Carlos se la dio a uno de sus comandantes como recompensa. Un lobo llamado José. No sé si todavía está viva. Algo oscuro pasó por los ojos de Carlos. Lo averiguaremos. ¿Y este José, qué tan leal es a Carlos? Lo suficientemente leal como para hacer su trabajo sucio, pero también es ambicioso. Le molesta que lo mantengan en el rango de comandante cuando lobos con la mitad de su experiencia han sido ascendidos por encima de él. Hice una pausa. Si alguien le ofreciera una salida, protección a cambio de testimonio, podría aceptarlo. Carlos archivó esa información. Útil. Continúa. Noche tras noche construimos nuestro caso. Yo proporcioné nombres, fechas, métodos. Carlos los cruzó con su propia inteligencia, identificó fuentes corroborantes y trazó la red de corrupción que Carlos Morales había tejido por todo el norte de Castilla. Era un trabajo clínico, estratégico, impersonal. Pero a veces, cuando trabajábamos hasta altas horas de la noche, atrapaba a Carlos observándome con una expresión que no podía descifrar. Y a veces, cuando explicaba una maniobra política particularmente compleja, su mano rozaba la mía sobre los mapas. Ninguno de los dos lo mencionó. La noche anterior a la boda, Marina me trajo una pequeña caja de madera. De su majestad, dijo. Me pidió que le dijera que perteneció a su madre. Dentro yacía un cirio de plata entretejido con un solo ópalo negro que parecía contener luz de estrella atrapada. Debajo había una nota escrita con la caligrafía precisa de Carlos. Esto estaba destinado a la mujer que gobernaría a mi lado. Nunca pensé que encontraría a alguien digno de ello. Llévalo mañana, no porque lo ordene, sino porque te lo has ganado. Sostuve el cirio a la luz de las velas, observando cómo los colores cambiaban en las profundidades del ópalo. Había llegado a la Fortaleza de Hierro esperando una estrategia fría. Empezaba a sospechar que algo mucho más peligroso estaba arraigando. La boda fue privada. Solo Carlos, yo, el sumo sacerdote y Marina como testigo. Sin gran celebración, sin teatro político. Eso vendría después. Pero 3 días después de convertirme en luna reina, la primera prueba llegó en forma de 12 alfas visitantes. Son aliados, explicó Carlos mientras los sirvientes transformaban el gran salón para una cena formal.
Lobos que han sufrido bajo la expansión de Carlos, pero que carecían de la fuerza para oponerse abiertamente. Necesitan ver que eres creíble, que nuestra alianza es real. Y si no lo creen, entonces la coalición que he pasado 3 años construyendo se derrumba antes de empezar. Nada de presión, ¿verdad? Me vestí con seda de color esmeralda profundo, el cirio de plata reposando sobre mi frente. Cuando descendí la gran escalera para encontrarme con los invitados, la conversación se entrecortó y se detuvo. Sabía lo que veían. Una mujer desconocida con la corona de una reina, una forastera que había aparecido de la nada para reclamar la posición luna más poderosa del continente. También sabía lo que necesitaba que vieran. Alfa Enrique, dije, acercándome al primer invitado, un hombre curtido con un rostro cicatrizado y ojos sospechosos. Su familia mantuvo el Valle Gris durante 6 generaciones antes de que las fuerzas de Carlos los desplazaran. Su hija menor estaba unida a un lobo de la manada Fresno. Hice una pausa. Lamento lo que ha perdido. La expresión de Enrique cambió. ¿Conoces a los Fresno? Sé que Bernardo Fresno fue asesinado por traición, no derrotado en combate honorable. Sé que su hija fue tomada como premio de guerra. Y sé que has estado esperando que alguien pronuncie estas verdades en voz alta. La sala había quedado en silencio. ¿Cómo sabes estas cosas?, exigió otro alfa. Porque yo estaba allí. Me giré para dirigirme a la sala. Mi nombre antes de convertirme en Luna Reina era María Velasco. Durante 2 años estuve prometida a Carlos Morales. Fui testigo de sus crímenes desde dentro. Tengo nombres, fechas y pruebas que lo destruirán. Si están dispuestos a permanecer con nosotros cuando llegue el momento. El silencio se alargó. Luego el Alfa Enrique levantó su copa. Por la Luna Reina y por la muerte de los tiranos. Uno por uno, los otros alfas lo siguieron. Sentí la mirada de Carlos sobre mí desde el otro lado de la sala. Cuando encontré sus ojos, vi algo nuevo allí. No solo respeto, sino orgullo. La citación llegó por Cuervo en una mañana gris 3 semanas después. La concordancia, anunció Marina, entregándome el pergamino. Una reunión de todos los alfas principales del reino que se celebra cada 5 años para negociar tratados y resolver disputas. Leí la elegante escritura, mi estómago se apretó. Este año la organiza la Coalición del Norte. Sí, lo que significa que Carlos estará allí. Sí. Encontré a Carlos en la sala de guerra, ya estudiando mapas de la ubicación de la concordancia. Una fortaleza neutral llamada Peña del Espino, enclavada en las montañas entre territorios. No tenemos que asistir, dijo sin levantar la vista. Puedo enviar representantes, alegar enfermedad, ganar más tiempo. No. Dejé el pergamino sobre la mesa. Si nos escondemos, él gana. Los otros alfas necesitan ver que no le tenemos miedo. ¿Le tienes miedo? La pregunta flotó entre nosotros. Aterrorizada, admití. Me dejó morir en la oscuridad, Carlos. Algunas noches todavía me despierto huyendo de sombras que huelen a sus lobos. Carlos finalmente levantó la vista. Su expresión era ilegible, pero su voz era más suave de lo que jamás le había escuchado. No tienes que enfrentarlo. Sí, tengo que hacerlo, porque cada día que él cree que estoy muerta, es un día en que se siente seguro. Encontré sus ojos. Quiero que sepa que sobreviví. Quiero que me vea de pie a tu lado, llevando una corona, intocable. Quiero que entienda que todo lo que intentó enterrar está a punto de levantarse y destruirlo. Carlos me estudió durante un largo momento. Luego asintió. Nos vamos en 4 días. Quédate cerca de mí en todo momento. No lo enfrentes directamente,
a menos que yo esté presente. Y si algo sale mal, cualquier cosa, nos iremos inmediatamente. De acuerdo. Cruzó la sala hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver las motas de hielo en sus ojos grises. María. ¿Sí? Cuando te veas sabrá que todo ha cambiado. Será peligroso. La mano de Carlos se levantó, casi tocando mi rostro antes de contenerse. No dejes que vea tu miedo. No dejes que vea nada excepto a la reina en que te has convertido. ¿Y en qué me he convertido? Algo cambió en su expresión, algo crudo y desprotegido, en alguien que nunca anticipé. Dijo en voz baja, alguien que se ha vuelto esencial para mí de maneras que aún no comprendo del todo. Luego retrocedió, el momento se rompió. 4 días, repitió, descansa mientras puedas. Me dejó de pie sola en la sala de guerra, el corazón latiéndome con fuerza. El peso de lo que estaba por venir, oprimiéndome como una tormenta inminente. En 4 días, me enfrentaría al hombre que había intentado borrarme de la existencia, y le mostraría exactamente lo que su fracaso había creado. La fortaleza de Peña del Espino emergió de la niebla de la montaña como un gigante de piedra despertando de un letargo. Banderas de 2 docenas de territorios ondeaban al viento. Lobos de todos los rincones del reino, reuniéndose bajo las antiguas leyes de la concordancia. Mis manos temblaban ligeramente mientras nuestro carruaje se acercaba a las puertas. Las escondí entre los pliegues de mi vestido. Respira, murmuró Carlos a mi lado. Superas en rango a la mitad de los lobos de esa fortaleza. Recuerda eso. Y la otra mitad me temen demasiado como para tocarte. Descendimos del carruaje a un patio lleno de ojos que nos observaban. Alfas y sus séquitos agrupados en formaciones cuidadosas, alianzas y enemistades trazadas en los espacios entre ellos. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Es esa la nueva luna reina? Apareció de la nada. Nadie conoce su linaje. Escuché que era una sirvienta antes de que él la encontrara. Mantuve la espalda recta, mi expresión serena. El cirio de plata atrapaba la luz mientras caminaba. Que susurren, que se pregunten. El gran salón era una catedral de piedra y luz de fuego. Mesas largas dispuestas en forma de herradura alrededor de un área central para hablar. Carlos me guió a nuestra posición designada. Mesa principal, cuadrante este, asientos de honor. Estaba sirviendo agua en mi copa cuando lo sentí. Una oscuridad familiar presionando mis sentidos. Un olor que nunca había podido olvidar. Humo de pino y hierro frío y el sabor metálico de la crueldad. Carlos Morales había entrado en la sala. Lucía exactamente como lo recordaba. Cabello dorado peinado hacia atrás de un rostro que parecía diseñado para inspirar confianza. Cálidos ojos marrones que se arrugaban cuando sonreía. El tipo de belleza que hacía que la gente quisiera creer en él. Yo sabía lo que había debajo de esa máscara. Carlos se movió entre la multitud, aceptando saludos, irradiando encanto. Todavía no me había visto. Su atención estaba fija en un grupo de alfas del norte, objetivos políticos que estaba cultivando. Luego, alguien se inclinó y le susurró al oído. Su mirada barrió la sala, me encontró, se detuvo. Durante 3 latidos de corazón, nada existió excepto el espacio entre nosotros. Vi cómo el color se desvanecía de su rostro. Vi cómo su sonrisa segura se congelaba y se agrietaba. Vi cómo 18 meses de certeza se desmoronaban en cenizas. Levanté ligeramente mi copa. Un brindis. Una burla. Sigo aquí. La expresión de Carlos cicló a través de la conmoción, la incredulidad y finalmente algo que parecía casi miedo antes de que su máscara volviera a su lugar. Sonrió.
esa misma sonrisa cálida y confiable, e inclinó la cabeza en señal de saludo. Luego se dio la vuelta, reanudando su conversación como si nada hubiera pasado. Pero yo había visto la verdad en ese momento desprotegido. Estaba aterrorizado. Bien. Los 2 primeros días de la concordancia transcurrieron en una vorágine de negociaciones formales y cuidadosas maniobras. Carlos mantuvo su distancia, pero sentí su atención como una cuchilla presionada contra mi garganta. Estaba planeando algo. Lo podía sentir. La tercera noche lo descubrí. Había salido a un balcón para tomar aire. La aglomeración de cuerpos y la política me abrumaban momentáneamente. El viento de la montaña era frío y limpio, trayendo el olor a nieve de picos distantes. Pasos detrás de mí. Me giré, esperando a Carlos. Carlos Morales estaba en la puerta. «Hola, María». Su voz era miel y veneno. «Te ves notablemente bien para ser una mujer muerta». «Gracioso. Estaba pensando que te ves notablemente tranquilo para ser un asesino». «¿Asesinato?». Salió al balcón, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. «No tengo idea de qué hablas. Desapareciste antes de nuestra boda. Te buscamos durante meses. Estaba devastado. Tus lobos me arrastraron al espinar y les ordenaste que me mataran». Un malentendido. Guardias demasiado celosos respondiendo a lo que percibieron como una amenaza. Se acercó. «Nunca te haría daño, María. Te amaba. Amabas lo que podía hacer por ti. Hay una diferencia». La máscara de Carlos parpadeó. «Cualesquiera que sean los agravios que crees tener, este no es el lugar para ventilarlos. De alguna manera has convencido a Barrim para que se case contigo. Felicidades por eso, por cierto. Un ascenso social impresionante. Pero si intentas hacer acusaciones aquí en la concordancia, solo te humillarás». «¿De verdad?». «No tienes pruebas de nada. Es tu palabra contra la mía. Y yo soy un alfa con una reputación impecable. Tú eres una don nadie que salió de la oscuridad a un matrimonio conveniente». Sonrió. «¿Quién crees que creerán?». Le sostuve la mirada. «Creo que creerán la verdad cuando la escuchen». «¿La verdad?». Carlos rió suavemente. «Siempre fuiste ingenua, pero déjame dejar algo muy claro». Se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro. «Sé de tu madre y tu hermano. Todavía viven en ese patético pueblo cerca de la frontera sur, ¿verdad? Todavía desprotegidos, todavía vulnerables». El hielo inundó mis venas. «Si dices una sola palabra contra mí en esta concordancia», continuó Carlos, «estarán muertos antes de que regreses a casa. Parecerá un ataque. Trágico, aleatorio, imposible de probar». Sus ojos eran planos y fríos. «¿Entiendes? Estás amenazando a mi familia. Estoy explicando las consecuencias. Has sobrevivido más tiempo del que deberías. No tientes a la suerte». Retrocedió, la máscara encantadora volviendo a su lugar. «Disfruta el resto de la concordancia, luna reina. Y recuerda, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados, al igual que algunas personas». Se fue, dejándome sola con el viento de la montaña y el peso de su amenaza. Mi madre, mi hermano, la única familia que me quedaba. Carlos los mataría sin dudarlo. Lo sabía con absoluta certeza. Tenía que advertir a Carlos. Tenía que hacerlo. Recuerdo que, en ese momento, la rabia era como un horno encendido dentro de mí, pero también era una fuente extraña de claridad. Cuando escuché las palabras de Carlos Morales, me sentí como si me hubieran arrojado a un estanque helado, un shock que me dejó sin aliento, pero que también me obligó a pensar con una rapidez que no sabía que poseía.
No es que no esperara algo así de él. Por supuesto, Carlos Morales siempre fue un oportunista, un manipulador. Pero llevaría su crueldad tan lejos, tan personalmente, que se atreviera a nombrar a mi familia. Me dejó temblando, sí, pero también con una determinación feroz. Supe que acababa de cometer el error más grande de su vida. Un movimiento desesperado, imprudente y completamente a la vista. Un movimiento que un alfa como Carlos Barrim jamás ignoraría. Lo había escuchado. Tenía que haberlo hecho. Mi mente ya estaba trabajando, calculando las implicaciones legales de lo que acababa de ocurrir bajo las antiguas leyes de la concordancia. No era solo un crimen contra mí, era un crimen contra mi posición, contra la corona, contra la ley misma. Sí, Morales había cavado su propia tumba y la había rellenado con amenazas vacías. ¿Cuánto escuchaste? Me giré. Carlos estaba de pie en las sombras al otro extremo del balcón, su expresión tallada en piedra. Todo, dijo en voz baja. Te seguí cuando lo vi acercarse a ti. Mi familia estará protegida. Estoy enviando jinetes esta noche. Se acercó a mí, sus manos se cerraron alrededor de mis hombros. Mírame, María, mírame. Encontré sus ojos, los míos ardiendo con lágrimas no derramadas. No los tocará, lo juro por mi sangre y mi trono. Su agarre se tensó. ¿Confías en mí? Sí. Entonces confía en que los mantendré a salvo mientras lo destruimos. Su pulgar rozó mi mejilla, atrapando una lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Cree que ha ganado porque amenazó lo que amas. No entiende que acaba de sellar su propio destino. ¿Qué quieres decir? Amenazó a la familia de la Luna Reina frente a un testigo. Bajo la ley de la concordancia, eso no es solo un crimen contra ti. Es motivo para que yo exija una audiencia formal sobre cualquier acusación que presentemos contra él. Los ojos de Carlos brillaron con un fuego helado. Nos ha dado la base legal para exponerlo todo, y mañana la usaremos. Esa noche no pude dormir. Caminé por mis aposentos, mi mente dando vueltas a cada posible resultado. Los jinetes de Carlos habían partido hacia la frontera sur en menos de una hora. Mi familia sería trasladada a la fortaleza de hierro, protegida por toda la fuerza del dominio del este. Pero Carlos Morales era astuto, desesperado, y los lobos desesperados tomaban decisiones mortales. Un golpe en mi puerta, suave, cuidadoso. La abrí y encontré a Carlos, todavía vestido, con sombras bajo los ojos. Deberías estar descansando, le dije. Tú también. Entró sin invitación. No podía dejar de pensar en lo que dijo, que no eras nadie. No se equivoca. Hace 3 meses estaba sirviendo agua en una taberna fronteriza. Hace 3 meses yo era un rey sin propósito. Carlos se acercó. Tenía poder, aliados, estrategia. Pero había olvidado por qué importaba todo eso. La venganza contra Carlos Morales se había convertido en un fin en sí mismo, no en un camino hacia la justicia. Y ahora lo recuerdo. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver el pulso latiendo en su garganta. Me lo recordaste cada vez que insististe en la justicia en lugar de la venganza. Cada vez que pronunciaste los nombres de los lobos que había matado. Cada vez que te negaste a dejar que esto fuera puramente una cuestión de poder. Carlos, no me casé contigo porque fueras útil. María, su voz era áspera, despojada de su control habitual. Me dije eso, lo creí durante quizás la primera semana, pero la verdad es que me casé contigo porque cuando te encontré en esa taberna, algo en mí reconoció algo en ti.
Dos lobos que habían sido quebrados por el mismo enemigo. Dos lobos que se negaron a quedarse rotos. Mi aliento se entrecortó. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que, en algún lugar entre la estrategia y la supervivencia, esto se volvió real. Él equinó mi rostro entre sus manos. Estoy diciendo que cuando amenazó a tu familia, sentí algo que no había sentido desde que mataron a mi hermana. Rabia pura, absoluta. No porque pusiera en peligro nuestros planes, sino porque te hacía daño a ti. Eso no es nada estratégico. No. Un fantasma de una sonrisa cruzó su rostro. Es aterrador. He construido toda mi vida sobre el control y tú lo has desmantelado sin siquiera intentarlo. Alargué la mano cubriendo las suyas con las mías. Un hombre que creía amar me dejó morir en la oscuridad. Juré que nunca volvería a confiar en nadie. Volví la cabeza presionando un beso en su palma. Pero tú me encontraste. Viste lo que podía llegar a ser antes de que yo misma lo viera. Y ahora no puedo imaginarme enfrentar nada de esto sin ti. Entonces no lo hagas. Se inclinó, apoyando su frente contra la mía. Pase lo que pase mañana, pase lo que pase después, lo enfrentamos juntos. No como aliados, no como estrategia, como algo para lo que aún no tengo palabras. Quizás yo sí tenga una palabra. ¿Cuál? Lo besé, no con timidez, no con preguntas. Un beso que contenía cada noche sin dormir, cada mapa compartido, cada momento de creciente confianza. Él respondió al instante, atrayéndome más cerca, una mano enredada en mi cabello. El beso se hizo más profundo, algo feroz, tierno e inevitable. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, sus ojos brillaban más de lo que jamás los había visto. Esa palabra, dijo con voz ronca, creo que yo también la conozco. Entonces dila. Todavía no. Presionó otro beso en mi frente. Después de mañana, después de que terminemos con esto, quiero decirlo cuando seamos libres. ¿Promesa? Lo prometo. Me abrazó hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Luego, juntos, nos preparamos para la guerra. El último día de la concordancia amaneció frío y despejado. Las 24 alfas se reunieron en el gran salón para las ceremonias de clausura. Carlos Morales se sentó en su lugar de honor, irradiando confianza. Creía que había ganado. Creía que yo guardaría silencio para proteger a mi familia. Se equivocó. Carlos se levantó cuando concluyeron las ceremonias. Antes de partir, invocó el derecho de agravio. La sala enmudeció. El derecho de agravio era una ley antigua. Cualquier alfa podía exigir que se escucharan las acusaciones ante toda la concordancia. Rara vez se invocaba. Las consecuencias eran graves tanto para el acusador como para el acusado. ¿Por qué motivos?, preguntó el anciano presidente. Intento de asesinato, fraude sistemático, conspiración para destruir manadas soberanas mediante traición. La voz de Carlos retumbó como un trueno. Acuso al alfa Carlos Morales de crímenes contra el reino. Estalló el caos, alfas gritando, guardias moviéndose, Carlos levantándose de su asiento con indignación teatral. Esto es absurdo, declaró Carlos Morales. Barrim ha sido mi enemigo durante años. Dirá cualquier cosa para desacreditarme. Entonces que hablen las pruebas. Carlos me hizo un gesto. Mi luna reina estuvo una vez prometida a Carlos Morales. Fue testigo de sus crímenes desde dentro. Ella testificará. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Me levanté, el cirio de plata atrapando la luz. Yo era María Velasco de Mirador de Espinos. Comencé, mi voz firme. Durante 2 años,
Serví como la luna prometida de Carlos, usando mis habilidades de línea de sangre para fortalecer su manada. Durante ese tiempo fui testigo de la destrucción sistemática de 12 manadas soberanas a través de asesinatos, manipulación y fraude. ¡Mentiras!, gritó Carlos. Está desquiciada. Terminé nuestro compromiso porque mostraba signos de inestabilidad mental. Tengo nombres. Mi voz cortó su protesta. Alfa Bernardo Fresno del territorio de Valle Gris, asesinado por vino ceremonial, envenenado antes de un desafío formal. Su hija tomada como premio de guerra, entregada al comandante José como pago por lealtad. Un murmullo recorrió la sala. El Alfa Enrique se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. Tengo fechas, continué. Tengo ubicaciones. Tengo los métodos utilizados para hacer que cada conquista pareciera legítima. Miré directamente a Carlos. Y tengo testigos que confirmarán todo, empezando por el propio comandante José, quien ha aceptado testificar a cambio de inmunidad. El rostro de Carlos Morales se puso blanco. Eso es imposible. José nunca lo haría. José se dio cuenta de que la lealtad a ti significaba una eventual ejecución cuando ya no lo necesitaras. Carlos Barrim sonrió fríamente. Estaba sorprendentemente ansioso por hablar una vez que le garantizamos su seguridad. Las puertas se abrieron. Un hombre agotado y encadenado fue conducido al salón. Comandante José, el lobo que había llevado a cabo las órdenes más oscuras de Carlos Morales. Es verdad, dijo José, con la voz hueca. Todo. Estuve allí para el asesinato de Fresno. Me deshice de cuerpos de otras 6 manadas. Entregué a la hija de la luna a mis aposentos por orden directa de Carlos. Miró a su antiguo Alfa con algo parecido al alivio. Estoy cansado de guardar sus secretos. La sala estalló. El Alfa Enrique se puso de pie de un salto. El compañero de mi hija era el primo de Fresno. Tú lo asesinaste. La manada de mi hermano fue absorbida hace 3 años, gritó otro Alfa. Dijeron que murió en una escaramuza fronteriza. Mi padre te confió las negociaciones de su territorio. Se unió una tercera voz. Murió 2 semanas después. Carlos retrocedió ante la creciente marea de acusaciones. Esto es una conspiración. Barrim ha fabricado pruebas, ha sobornado a testigos. Entonces explica esto. Saqué un diario de cuero de mi vestido, un libro que había recuperado de las bóvedas de la fortaleza de hierro, encontrado por espías de Carlos meses antes. Tu libro de contabilidad privado, tu propia letra, cada manada que atacaste, cada alfa que asesinaste, cada activo que incautaste. Lo arrojé al área central para hablar. Explica cómo la imaginación de una sirvienta conjuró exactamente los mismos nombres y fechas que tú mismo registraste. Carlos Morales se quedó mirando el diario como si fuera una serpiente venenosa. El anciano presidente se levantó. Alfa Carlos Morales, usted está acusado de crímenes contra la paz del reino. ¿Cómo responde? Silencio. Luego Carlos se movió. Se transformó más rápido que el pensamiento. Su forma de lobo explotó hacia mí. Garras extendidas, mandíbulas abiertas, asesinato en sus ojos. Carlos Barrim lo interceptó en pleno salto. Los 2 lobos chocaron en un estruendo de pelaje y furia, estrellándose contra el suelo de piedra en un enredo de dientes y garras. La sala se dispersó, los alfas pegándose a las paredes mientras la lucha se desataba. Observé, con el corazón en la garganta, cómo Carlos obligaba a Carlos Morales a retroceder con una eficiencia salvaje. Era más grande, más fuerte, entrenado para exactamente este tipo de combate. Pero Carlos Morales estaba desesperado,
y los lobos desesperados luchaban sin límites. Una garra arañó el hombro de Carlos, sacando sangre. Contuve un jadeo. Entonces Carlos encontró su oportunidad. Sus mandíbulas se cerraron alrededor de la garganta de Carlos Morales. La sala enmudeció. Carlos Morales volvió a su forma humana. La sangre brotaba de la herida en su cuello. Los dientes de Carlos Barrim seguían presionados contra su pulso. «Ríndete», gruñó Carlos, la palabra apenas humana. Por un momento, el desafío brilló en los ojos de Carlos Morales. Luego se desmoronó. «Me rindo». Carlos lo soltó, volviendo a su forma cuando los guardias se apresuraron a apresar al alfa derrotado. La voz del anciano presidente resonó. Carlos Morales es hallado culpable por combate y testimonio. Sus territorios son confiscados. Sus crímenes serán juzgados por el Consejo completo. Llévenselo. Mientras los guardias arrastraban a Carlos Morales, sus ojos me encontraron por última vez. «Deberías haberte quedado muerta», susurró. «No». Di un paso adelante, encontrando su mirada sin miedo. «Debiste asegurarte de que lo estuviera». El resultado fue un caos. Declaraciones que dar, alianzas que formalizar, supervivientes a contactar. Era casi medianoche antes de que Carlos y yo nos encontráramos solos en el mismo balcón donde Carlos Morales había amenazado a mi familia. El viento de la montaña se había vuelto suave, trayendo el olor a victoria. «Tu familia está a salvo», dijo Carlos. «Mis jinetes llegaron esta mañana. Ya están en camino a la fortaleza de hierro». Cerré los ojos, el alivio inundándome. «Gracias». «No necesitas darme las gracias. Ahora ellos también son mi familia». Me giré para mirarlo. Vendajes cubrían su hombro donde las garras de Carlos Morales lo habían golpeado. El agotamiento marcaba su rostro, pero sus ojos estaban cálidos de una manera que nunca antes había visto. «Me prometiste algo», dije suavemente. «Después de que termináramos con esto, una palabra que dirías cuando fuéramos libres». Carlos se acercó. Sus manos encontraron mi cintura. «Lo hice. Ahora somos libres». «Sí». Acunó mi rostro, su pulgar trazando mi pómulo. «Te amo, María. No lo planeé. Ni siquiera estoy seguro de cuándo sucedió. En algún lugar entre encontrarte en esa taberna y verte enfrentarte al hombre que intentó destruirte. Pero sé que es verdad». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Se supone que eres frío y estratégico». Lo era. «Lo arruinaste por completo». Sonrió. Una sonrisa real, desprotegida y cálida. «Amarte es la cosa más irracional que he hecho, y nunca he estado más seguro de nada en mi vida». «Yo también te amo». Me reí entre lágrimas. Creía que estaba rota. Creía que nunca volvería a confiar en nadie. Pero tú viste en quién podía convertirme antes de que yo misma lo viera. Me hiciste creer que valía la pena proteger. Siempre valiste la pena proteger. Solo necesitabas a alguien que lo demostrara. Me besó la frente, las mejillas, los labios. Permanecimos allí mientras la luna se alzaba sobre Peña del Espino. Dos lobos que se habían encontrado a través de la estrategia y la supervivencia, y que de alguna manera habían llegado a algo que ninguno de los dos había esperado. Amor. Amor real, aterrador, inquebrantable. 6 meses después, me encuentro en el gran salón de la Fortaleza de Hierro, viendo la luz de la mañana entrar por las altas ventanas. El espacio ha sido transformado. Donde antes había mapas de guerra y mesas de estrategia, ahora hay escritorios más pequeños, materiales de capacitación y un zumbido tranquilo de actividad. 23 mujeres se mueven por la sala. Sobrevivientes de la conquista de Carlos Morales. Lobas que fueron tomadas como botín
o que lo perdieron todo cuando sus manadas fueron destruidas. Están aprendiendo a leer, a gestionar recursos, a defenderse. Yo lo llamo el santuario de la fortaleza de hierro. Carlos lo llama mi revolución. 3 solicitudes más esta semana, informa Marina, entregándome un libro de contabilidad. La noticia se está extendiendo por el norte de Castilla. Las mujeres viajan durante semanas para llegar a nosotras. Necesitaremos expandir el ala este. Su Majestad ya ha aprobado la construcción. Sonrío. Por supuesto que lo había hecho. Entre las que se recuperan en el santuario está la hija de Bernardo Fresno, finalmente liberada de la crueldad del comandante José. Está aprendiendo a hablar de nuevo, a confiar de nuevo. Algunos días incluso sonríe. Carlos Morales fue ejecutado hace un mes. Sus crímenes tan extensos que incluso sus antiguos aliados votaron por la muerte. Sus territorios están siendo devueltos a sus líneas de sangre originales. Más de 40 familias se han reunido con tierras y títulos robados años antes. Justicia, no solo venganza. Encuentro a Carlos en la sala de guerra, ahora no planificando batallas, sino coordinando el reasentamiento de territorios de manadas liberadas. Me estás mirando fijamente, dice sin levantar la vista. Estoy admirando a mi marido. ¿Eso no está permitido? Deja su pluma girándose para mirarme. De hecho, está incentivado. Cruzo la sala hacia él, sentándome en su regazo, a pesar de su protesta a medias sobre documentos importantes. Él envuelve sus brazos alrededor de mi cintura, abrazándome fuerte. ¿Recuerdas la primera vez que me viste? Le pregunto. Una sirvienta en una taberna fronteriza que entendía palabras que no debería haber conocido. Sus labios rozan mi sien. Creía que eras una espía. Y ahora creo que el destino tiene sentido del humor. Se echa hacia atrás lo suficiente como para encontrar mis ojos. Buscaba un arma contra mi enemigo. Encontré una compañera, una reina y la otra mitad de mi alma. Dramático, pero preciso. Lo beso suavemente. Un hombre que me veía como desechable me dejó morir en la oscuridad. Y un hombre me encontró, mostrándome que era irreemplazable. Tú misma te mostraste eso. Yo solo proporcioné el campo de batalla. Afuera de la ventana, los terrenos de la fortaleza de hierro se extienden hacia el horizonte. Jardines donde antes solo había piedra. Familias caminando donde antes solo había soldados. Vida brotando de las cenizas de lo que habían destruido juntos. Apoyo la cabeza en el pecho de Carlos, escuchando su latido. Fui humillada, abandonada, borrada. Sobreviví gracias a la terquedad y a la esperanza desesperada de que algún día, de alguna manera, volvería a importar. Ahora soy Luna, reina del dominio del Este, fundadora de un santuario para los rotos, esposa de un hombre que me eligió cuando pudo haberme usado. Y en algún lugar de las montañas, en las ruinas del imperio de un tirano, los lobos a los que silenció finalmente vuelven a pronunciar sus nombres. Todo porque un Alpha Ray subestimó a una camarera y ella entendió cada palabra. ¿Era esto lo que se suponía que debía ser? Esta combinación de propósito, poder y un amor que desafiaba toda lógica. A veces siento que sí, que cada paso, cada cicatriz me llevó aquí. Otras veces miro a Carlos, a nuestra vida, y no puedo evitar la incertidumbre. No es un final de cuento, no hay una línea clara entre el bien y el mal que borre todo lo anterior. Pero es nuestro, y supongo que eso es lo